versículo que tiene la invitación, el Salmo 95, 1. Salmo 95, 1. Dice: venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Vamos a tener una oración. Padre y Dios nuestro, te damos las gracias porque estamos aquí, Señor, en este lugar reunidos de esta manera, agradeciéndote, Señor, que lo podemos hacer como tú dispones, Señor, en estos tiempos. Te agradecemos porque podemos tener a más hermanos reunidos de esta forma. Te agradecemos sobre todo tu amor y tu cuidado para con nosotros, tus hijos. Y te agradecemos también porque este es un método también para llegar a gente que no te conoce, Padre, para que pueda reconocerte como su Dios y Salvador. Te rogamos que así dispongas todas estas cosas de acuerdo a tu voluntad, Padre, que sabemos que es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso te agradecemos, Padre, y te pedimos tu bendición, y te rogamos, Padre, tu protección, y que podamos de esta manera, con alegría, como dice el texto que hemos leído, honrarte y alabarte, Padre, como nuestro Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Te rogamos así entonces que tú conduzcas esta reunión. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar entonando el himno 391, después de haber leído este hermoso texto del Salmo 95.1. Vamos a entonar las alabanzas a nuestro Dios, como dice este himno 391. Alabanzas demos al Redentor nuestro. 391.
nos ha traído alegría. Cristo vive, glorioso Salvador. Bien, hermanos, ahora sí, después de honrar a Dios a través de la lectura de la palabra, del himno que pudimos entonar, quiero darle la bienvenida. Quiero darles la bienvenida a todos los que están presentes con la conexión de esta manera. También va a llegar esto por audio a quien quiera y desee escucharlo después o en algún momento. Así que a todos ustedes les doy la bienvenida. No solo como pastor de la iglesia, sino la iglesia toda. A través de mis palabras se hace eco de este deseo de darles la bienvenida, que aunque no es en un hogar, o en una casa, ni en una iglesia, la idea es puntual de tenerlos a todos ustedes juntos, reunidos, de esta manera tan inusual, pero que Dios lo ha permitido. Eso no lo dudamos, aunque no lo queramos o no lo deseemos, pero estamos de esta manera reuniéndonos, la mayoría de las iglesias. Algunas ya empezaron con las reuniones presenciales, como acá tenemos una reunión del domingo a la tarde, pero es algo que va avanzando esta prueba de parte del Señor y que sabemos que tiene un fin, un tiempo. Pero siempre Dios nos quiere dar lo mejor para nosotros y es lo que esperamos en cada momento. Cuanto más cuando nos permite tener un año más de vida en este lugar, aquí en Caseros, y además son muchos años, así lo entendemos nosotros, porque hay otras iglesias que tienen más años, de hecho, pero nosotros con los 61 años nos alcanza. Así que acá me están corrigiendo, 60 fue el año pasado. Bueno, yo tengo a mi familia acá presente en mi hogar, y que me dijeron otro número, pero estamos seguros que es 61 años. Así que, por lo tanto, decía que somos los responsables, que Dios nos ha puesto aquí en este lugar en Caseros. Y asumimos esa responsabilidad delante de Dios, en primera instancia a través del amor de nuestro Dios que nos tuvo y nos dio la salvación por la eternidad a través del arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Hijo de Dios, en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo que está trabajando a nuestro ser a través de la nueva criatura, que es evidente que desea un desarrollo nuestro Dios, y vaya desarrollo, 61 años, más unos cuantos años, donde nos dijeron, cuando éramos jovencitos, que habían trabajado mucho tiempo antes del 60, de 1960, habían trabajado mucho tiempo antes, unos años antes, hermanos evangelistas o siervos del Señor, trabajando en la zona, y después, bueno, la apertura de las iglesias que ustedes conocen, de las 4 que estamos en este lugar tan cerquitas como Coronado, Manzanares, Villa Bosch y nosotros. Así que estamos aquí y Dios nos ha puesto y sabemos quiénes somos. No solo digo somos sus hijos, somos integrantes de una iglesia que evidentemente tenemos que reconocer que es un fundamento de la fe aquí en este lugar, un testimonio de la fidelidad al Señor y a su palabra. Así que por lo tanto no tenemos ninguna duda y declaramos esta fe. Para concretar, diría que la iglesia de Caseros fue constituida el día 9 de julio de 1960 con el nombre genérico de Iglesia Cristiana Evangélica. En fidelidad a la palabra de Dios, la iglesia fue plantada como fundamental de la fe, autónoma
independiente de toda denominación o misión nacional o extranjera, no denominacional en posición y vocación eclesiástica, dispensacional en su vista de las Escrituras y pretribulacionistas en su esperanza de la venida del Señor para arrebatar a su pueblo. Su única autoridad en doctrina y práctica es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y su misión, predicar, defender y confirmar el Evangelio. Esta es la posición de la Iglesia. Y quiero recordar en forma personal ahora al pastor de nuestra iglesia que hace unos años se llevó al Señor, partió a la presencia del Señor, nuestro hermano Carlos Alberto Andenora. Desde que se fundó la iglesia y antes también, como decía, trabajando en la zona como alumno y siervo de la escuela bíblica, él fue reconocido como pastor apenas se constituyó la iglesia. Y estuvo hasta hace unos años al frente de ella, dejando un claro recuerdo y nítido de un siervo fiel a Dios. Y personalmente, perdón, decía, tuve el privilegio, Dios me dio ese privilegio de estar trabajando con él como consiervo. Así que por lo tanto quiero recordarlo a él como instrumento y para la gloria y la honra de Dios. Así que recordamos a nuestro pastor con el Señor, Carlos Alberto Andenora. Vamos a escuchar ahora un coro que preparó la iglesia. Se llama Jehová es mi buen pastor.
Bien, hermanos, vamos entonces ahora a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Antes querría o pedirle, mejor dicho, a uno de los pastores que nos está acompañando, el pastor Carlos Mereles, de la iglesia en Villa Bosch, que es una iglesia amada como todas, pero estamos tan cerca que siempre estuvimos consustanciados en el testimonio y en la obra en general aquí en la zona, y nos han ayudado mucho durante otros tiempos de necesidad nuestros hermanos de Villa Bosch. Así que su pastor le queremos agradecer también este reconocimiento de la iglesia de Caseros. Por lo tanto, le damos lugar a nuestro hermano Carlos, por favor, una oración antes de la predicación. Yo había limpiado todo. No entendía por quién hablaba. Bien, oremos. Padre eterno, Dios bendito, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tus misericordias que nos concedes estar reunidos en tu nombre, para alabarte, para bendecirte en manera particular, para darte gracias por este año más de vida que le has dado a la iglesia en Caseros. Te agradecemos, Señor, tus cuidados, tus misericordias y cómo tú sigues sosteniendo la obra allí. Pedimos por cada uno de los hermanos, por cada familia, Señor, de los hermanos que se congregan allí, y también por toda la obra que se está desplegando de evangelización a las almas y a los niños. Y así te queremos rogar, amado Dios, tu bendición en la palabra que tú tienes preparada para nosotros en esta tarde, para que tú puedas hablarnos, puedas aquitar nuestros pensamientos y podamos, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo, aprender lo que tú tengas para enseñarnos. También usa a nuestro hermano Marcos para que sea un instrumento dócil en tus manos. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias y por todo tu amor. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de darle la palabra a Marco Esquinina, el hermano Marco Esquinini, como ya lo nombró el pastor Mereles, quería decirles, por si alguien no lo conoce, que es miembro de la iglesia en San José. Es un joven que está estudiando en la escuela bíblica, y así que queremos y deseamos que sea un instrumento para que podamos todos los presentes tener la edificación en la palabra que necesitamos, ya sea para conversión de algunas personas o amigos que nos estén escuchando o parientes, pero también para cada uno de los hijos de Dios, los renacidos, los creyentes, para ratificación de esta vida que Dios nos ha dado. También quiero que oren mucho por él y por su familia, Romina y sus 2 hijos, puesto que ellos son los encargados de cuidar nuestra quinta Adelfia, allá en Arturo Seguí, cerca de La Plata, y ellos hace unos años se han ofrecido como familia para este servicio a Dios en este lugar tan amado por tantos de nosotros que lo conocemos y que hemos estado allí, sabiendo que se necesita este cuidado y esta seguridad para ese lugar. Así que antes de darle la palabra, voy a leer en la palabra, en la Biblia, una carta de Pablo dirigida a Filemón. La carta de Pablo
dirigida a Filemón. Voy a leerla, puesto que va a ser la base para que nuestro hermano pueda desarrollar este sermón. Dice la carta de Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado y coadjutor nuestro, y a la amada Afia y a Archipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo, viejo, y aún ahora prisionero de Jesucristo, ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí me es útil, el cual te vuelvo a enviar. Tú pues, recíbele como a entrañas. Yo quisiera detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio. Mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti, en la carne y en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. Y asimismo prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gracias a Dios por esta palabra y que el instrumento que hoy ha elegido nuestro Dios, Marco Eschinini, sea bendecido y sea de bendición para todos nosotros. Marco, por favor. Bueno, queridos, buenas tardes a todos. Es una alegría poder compartir esta reunión con ustedes, 61 aniversarios de la Iglesia. Y traigo los saludos de la Iglesia en San José, a la cual pertenezco, del pastor, de su esposa y de los hermanos también. Y en esta tarde, rogándole al Señor en oración, hace un tiempo, ya hace un mes, que el pastor Emilio se comunicó conmigo. Orando desde el primer momento me vino esta carta al corazón, sin entender por qué, porque no era una carta que en lo personal había estudiado en profundidad, pero la conocía, la tenía en mente, y realmente deseo delante del Señor que sea una palabra de bendición para cada uno de nosotros, para la iglesia en Caseros, y también como lo fue para mí.
el estudiarlo en forma personal, y no creo, por la extensión de la misma, si bien es una carta corta, no creo que lleguemos a meditarla en todo, pero sí sacar algunos conceptos prácticos para nuestra vida espiritual, y poniéndonos un poco en contexto con esta carta. Como bien lo dice, es una carta enviada por mano de Onésimo a Filemón, escrita por el apóstol Pablo. Es una de las 3 cartas que se denomina las cartas de la cárcel o desde la cárcel, junto con Colosenses y Efesios, y escritas en el mismo tiempo, más o menos en el año 61 o 62 de nuestra era. Y es una carta que tiene, como todas las cartas del apóstol Pablo, o la mayoría, un saludo, una presentación, un saludo inicial, y como dice acá, ¿no? El deseo que siempre en todas las cartas, dice el versículo 3, gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Es un saludo que hace Pablo a Filemón, acordándose de este hermano, que también, por lo que nos dice las Escrituras, fue convertido, fue salvado por Jesucristo, utilizando a Pablo como instrumento para esta tarea. Y este saludo, como les decía, es un saludo que Pablo hace a todas las iglesias a las cuales escribió. Siempre gracia y paz de Dios, y siempre orando y haciendo memoria de todas las horas en sus oraciones. Y como primer punto, podemos decir cuán importante en este tiempo que nos toca vivir es el acordarnos en oración de cada uno de los hermanos y de las iglesias. Si bien hay muchos que no nos conocemos, pero realmente en este tiempo se necesita la oración hermanable entre cada uno de nosotros, y es una manifestación también, como decía el pastor Emilio, de lo que la iglesia en Casero sustenta, que es el testimonio Filadelfia, y es un testimonio de amor fraternal que incluye en ese amor fraternal el recordarnos los unos por los otros, recordar en oración a las iglesias que están sin pastor, a las iglesias en las cuales los pastores están ancianos, a las iglesias que tienen pastor también por los pastores, y rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, rogarle por la unidad espiritual en todos los aspectos que esto conlleva e incluye, no solamente en doctrina, sino también en prácticas, en amor fraternal, en tolerancia los unos por los otros. Pero entrando un poquito en tema, como suele decir nuestro pastor Ricardo Parenti, el versículo 5 nos muestra el carácter de Filemón, un hermano del cual se oía de su caridad y de la fe que tenía en el Señor Jesucristo y para con los santos. Y esto siempre tenemos que pensar que caridad y la fe que tenía este hermano en Filemón habla de su testimonio personal, pero por la entrega que nuestro hermano Filemón, podemos decirlo así, tenía por su vida de santificación, por su entrega, y es algo que nos tiene que empezar a marcar el corazón, porque en lo personal pensaba, ¿no? Oyendo tu caridad. ¿Y qué es lo que oímos hoy por hoy, o qué es lo que oyen los hermanos de mí? Por lo menos los que me conocen, ¿no? Y cada uno hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que oyen los hermanos de mí? Pensando en que si realmente estamos en la caridad y la fe y manifestándola, porque los que podemos manifestar la caridad y la fe somos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y este testimonio que nuestro hermano Filemón efectuaba y hacía
era conocido y era compartido por nuestro hermano con todos los que formaban parte de la iglesia que está en su casa. Recuerden acá en el versículo 2, en la última parte, que nos dice, y a la iglesia que está en tu casa. Había una casa, había una iglesia, un grupo de hermanos que no sabemos cuántos eran, pero que este hermano los guiaba, su comunicación, o sea, los hacía partícipe de su fe y de su caridad y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era un hermano de buen testimonio, que se dice acá en el versículo 7, ¿no? Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Era un hermano de buen testimonio, manifestando el fruto del Espíritu y los dones espirituales. Y guiaba a este grupito en esta iglesia que estaba en su casa, a los cuales el apóstol los menciona, y estos eran a su vez bendecidos, y cuando dice aquí recreados, habla de alegrarse, se deleitaban con el hermano al escucharlo y a compartir. Y es particular este pasaje porque me hacía acordar, y como bien lo mencionó el hermano, el pastor Emilio, a nuestro pastor y misionero Carlos Andenora, que si bien yo no lo conocí, sí lo conocí, no tuve un trato íntimo con él, supongo que por la diferencia de edad. Pensaba esta semana que cuando faltaban 13 años para que yo nazca, el hermano ya predicaba en Necochea, o sea que era mucha la diferencia de edad, pero era un hermano, en lo que a mí me respecta y a mi testimonio, a lo que yo puedo decir de él y lo que he escuchado, que daba gran alegría escucharlo, daba gusto, nos hacía bien, y eran recreadas nuestras entrañas cuando lo escuchábamos hablar. Incluso el año pasado o el anterior, no me acuerdo, el año pasado creo que fue, que pudimos escuchar nuevamente todas las grabaciones del Congreso de Necochea, y cómo escuchar a nuestro hermano realmente hacía arder nuestro corazón por la luz que el Espíritu Santo le daba. Y hoy por hoy, realmente es un engaño diabólico el cual nos está tocando vivir a cada uno de nosotros, porque muchas veces podemos llegar a pensar que esos hermanos fueron únicos, y realmente debemos decir que lo fueron por su llamado y por los dones que el Señor le ha dado. Pero en la reflexión personal que hacía con respecto a la caridad y la fe, es cómo es que estamos, cómo es que estoy, el que les habla primeramente, y cada uno de ustedes, en esta manifestación del amor y de la fe, de esta caridad que es el amor que surge de Dios, que es derramado en nuestros corazones, y que lo tenemos que manifestar. En este tiempo muy, muy difícil que nos toca vivir, a veces decimos, sí, los siervos de antes, no les llegamos a los talones, ni a atar los cordones, son inalcanzables, pero yo creo que el problema no está en los hermanos, sino que el problema está en nosotros, porque nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que estos hermanos. El problema está en nosotros, que no dejamos que el Espíritu obre en nuestra vida, que no dejamos que el Espíritu trabaje, y no queremos ir a la cruz de Cristo y entregar nuestro corazón, entregar nuestros pensamientos. No queremos entregar nuestra vida, y no estoy, lo voy a hacer en forma personal, todavía dispuesto a entregarle mi vida al Señor. Y si bien, como ustedes bien saben, y lo dijo el hermano, yo no soy pastor de ninguna iglesia, soy alumno solamente de la escuela bíblica y participo en la iglesia de San José, pero ante la responsabilidad de compartir la palabra en esta reunión, realmente le pedí al Señor que me ayude para poder hablar su palabra sin saber realmente la necesidad de cada uno de nosotros.
Y es un tiempo muy difícil el que nos toca vivir y luego vamos a hablar un poquito más. Pero primero esto, ¿no? ¿Cómo estamos en un examen personal hablando nosotros si tenemos que dar testimonio respecto de la caridad y de la fe en nuestra vida? Recordemos que participamos de un grupo de iglesias que sustentan un testimonio de amor fraternal, de fidelidad a la palabra de Dios y que es requerido justamente la caridad y la fe. ¿Y cómo lo estoy manifestando? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y es un tiempo donde, como dice la palabra de Dios, por la multiplicación de la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y hay un texto que podemos comparar, no hace falta que lo busquen, que es en 2 Timoteo 3:1, nos dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo estos tiempos peligrosos y esta multiplicación de la maldad. Pero tiempos peligrosos, si bien sabemos que hay inseguridad, pero creo que la palabra se refiere a los tiempos peligrosos espirituales que nos toca vivir. Vivimos en un tiempo donde la iglesia que ha de acompañar en este último tiempo a Filadelfia es la iglesia de la Odisea, la iglesia de los derechos de las gentes, la iglesia que se está metiendo sus doctrinas en nuestras vidas, en nuestro hogar, estas doctrinas en las cuales nosotros nos levantamos y no nos gusta y queremos reclamar nuestros derechos, donde como miembros de iglesia nos cuesta someternos a la voluntad del Espíritu, primeramente, todo lo razonamos, todo lo cuestionamos, y nos cuesta, por sobre todas las cosas, someternos a los dones espirituales que nuestro Dios ha repartido como Él quiso. Y entonces podemos ver o escuchar, y esto, hermanos, lo hago sin hacer alusión a nadie, ni nada particular, pero se escuchan comentarios, y hay, y ustedes también conocen, de hermanos o uno mismo cuando los piensan y no estamos de acuerdo con alguna actitud de nuestro pastor o de nuestros pastores o de los hermanos que están al frente de la iglesia, y en vez de ir a los pies del Señor para que nos ayude y nos guíe, nos rebelamos y hacemos valer nuestro derecho y nuestra voz. Y es un tiempo peligroso porque es un tiempo de engaño donde vivimos, como se puede decir, con los ojos tapados, andamos, vamos a la iglesia o ahora por estos medios, pero se está viendo un resfrío de la caridad a nivel espiritual de muchos, como dice la palabra. Y algo que yo siempre digo en forma personal, que el Señor me ayude a no pertenecer a ese grupo de los muchos, que su caridad se ha resfriado. Y en este tiempo, donde todos ustedes lo conocen, todos los cuidados que debemos tener para no contagiarnos, para no padecer esta enfermedad, y cómo nos cuidamos y procuramos de una manera u otra no vernos afectados por esto, porque si hay que ser sincero, lo que uno tiene miedo es a perder la vida o a pasarla mal o a sufrir, pero no tomamos los mismos recaudos con respecto a la vida espiritual. La palabra de Dios dice, salid del medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Apartaos, alejados, no améis del mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? No juntéis en yugo con los infieles, no te unás con este, con el otro, no hagas negocios que no corresponden. Entonces, todas estas cosas que la palabra siempre nos enseña, que debemos mantener un distanciamiento, esta palabra que está de moda, lo hacemos en nuestra vida física, personal, pero no lo hacemos en lo espiritual. Parece, son tiempos peligrosos donde nuestra conciencia se va endureciendo, donde estar mal espiritualmente no me es novedoso, sino que es mi forma de vivir natural, no estoy bien con el Señor, y entonces ahí es donde uno tiene que ir a la cruz. ¿Y cómo se aplica?
en algo tan simple en el primer paso. Es que si yo no quiero ir a la cruz y pedirle perdón al Señor y que Él me ayude, bueno, hacerlo igual, porque la cruz es negarse a uno mismo. Y eso lo hablaba con los jóvenes el domingo pasado en la escuela dominical, y les decía, muchos de ustedes tal vez no quieren ir al Señor, como a veces me pasa a mí, pero ahí está la cruz, el negarse e ir igual, y decirle, Señor, ayúdame, y ser sincero, no quiero hacer esto, me cuesta, mi vida espiritual está totalmente enferma, necesito que me ayudes. Hay algo que me llamó mucho la atención la semana pasada, en la clase de la escuela bíblica, nuestra hermana Viviana dijo algo que realmente me tocó, que uno lo sabe y lo conoce, pero esas frases que quedan después y que a uno lo hacen pensar, que nos decía, así como el Señor nos da la posibilidad de elegir cuando escuchamos el Evangelio, aceptar a Cristo como Salvador, Él nos da todos los medios y las herramientas para poder acercarnos a Él. Pero nunca va a pasar por arriba de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que dejarlo y pedirle ayuda. Y si nosotros le pedimos ayuda, el Señor lo va a hacer. Pero ahí está el primer paso, el presentarnos delante de Él, adelante de Él, y pedirle, Señor, ayúdame porque mi caridad y mi fe están totalmente resfriadas, estoy totalmente ajeno a la vida cristiana, estoy totalmente alejado. Y los que prosiguen o intentamos proseguir en este camino, bueno, pedirle al Señor que nos muestre aquellas cosas que están impidiendo, primero, de manifestar la caridad y la fe, y en segundo lugar, de hacer partícipe y que los que nos rodean y escuchan sean bendecidos, sean prosperados, que se deleiten al escuchar la palabra, con el testimonio, así como nos pasaba, tomo como ejemplo a nuestro hermano Carlos Andenora, que fue el pastor de esta iglesia, cómo nos gustaba escucharlo, y como dice la palabra, ¿no? Ardía nuestros corazones al escucharlo. Y este hermano, con sus fallas, con sus pecados, con su vida, procuró realmente agradar al Señor y el Señor lo pudo ayudar. Y entonces buscar un ejemplo que nosotros conocemos y que hemos visto, que no está lejano a nosotros poder manifestarlo, pero requiere justamente el acercarnos al Señor. Avancemos, queridos, con el versículo 8. Por lo cual, aún tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene. Ruégote más bien, por amor, siendo tal cual soy, Pablo viejo, y aún ahora prisionero de Jesucristo. Ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Pablo le dice, en otras palabras a Filemón, si bien tengo mucho del Señor para escribirte, tengo algo particular para pedirte. Y Onésimo, según el diccionario y los comentadores bíblicos, nos dice que era siervo, esclavo de Filemón. Y hay un diccionario, particularmente, y por cómo se interpreta la carta, que Onésimo le robó algo o lo dañó económicamente a Filemón y huyó a Roma. Y en Roma, Onésimo, por los misterios del Señor y su sola sabiduría, hizo que se encuentre con el apóstol Pablo y Pablo le pueda predicar el Evangelio. Y uno puede decir hoy, no, qué chiquito el mundo, porque Pablo lo conocía a Filemón, Onésimo huye, se encuentra por Pablo y se convierte. Y me llamaba la atención esto porque Pablo lo engendró, o sea, Pablo era el padre espiritual de Onésimo. Y Onésimo era un esclavo. Y me preguntaba, ¿no? ¿Cuál habrá sido la experiencia de Onésimo o cómo se habrá sentido Onésimo al huir primero, luego encontrarse con Pablo, que tal vez lo conocía de vista, y encontrarse con el Evangelio de Jesucristo? Un evangelio que para un esclavo, como era Onésimo,
habrá sido muy choqueante. ¿Por qué? Porque sabemos que los esclavos en esa época no valían nada, no tenían un precio, la vida de los esclavos no valía nada. Y Onésimo tal vez era consciente de eso, seguramente que lo era, porque su vida había sido de esa manera, de obedecer, no tenía ningún tipo de posibilidades de liberarse. Por eso tal vez le roba a Filemón y huye. ¿Y cómo habrá sido, no, la experiencia de Onésimo? Le decía, entendiendo lo que él era, que no valía nada a los ojos de los hombres, no tenía valor alguno su vida, enterarse que un hombre santo y sin pecado, el Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado, se hizo chiquito y creció y murió en la cruz por amor por él. ¿Entendemos? ¿Cuál habrá sido la experiencia de Onésimo al entender que había alguien que lo había amado más allá de lo que él mismo valía para los hombres? Que lo había amado con un amor eterno y que se había dado a sí mismo y que había pagado el precio, un precio, que imagínense, ¿no? De rescate por un esclavo, por alguien que no valía nada. Y eso nos tiene que llevar a pensar si en esta noche también hay alguno que aún no tiene a Cristo en su corazón. Y nosotros mismos, queridos, ¿cuántas veces o hace cuánto nosotros hemos sido, podemos decir, un Onésimo, que habiendo ofendido a nuestro Dios, nos alejamos, huimos y conocimos el Evangelio? Lo conocimos por algún instrumento en nuestra vida y somos vueltos a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, pensemos en el momento, en aquel momento en el cual nos hemos convertido en hijitos de Dios, que fuimos llamados hijos de Dios. Y revisemos nuestra experiencia de salvación si alguno tiene duda. Pero si alguno no tiene duda, si alguno tiene duda de esto, piense, querido, que hay alguien que murió por usted, que dio su vida por amor, negándose a sí mismo, se entregó en la cruz para dar su vida, derramar su sangre, perdonar nuestros pecados, pagar el precio que teníamos que pagar por nuestra rebelión contra nuestro Dios. Sobre él cargó todos nuestros pecados, y es el Señor Jesucristo, que con amor eterno nos ha amado, y vino a este mundo y padeció por cada uno de nosotros, y ahora somos invitados a ser partícipe de esta bendición, de pasar de ser un esclavo, que no vale nada, a ser llamado hijo de Dios, un hijito de Dios, como nos dice en San Juan, ¿no? Y a los que le recibieron, dióles potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto que Pablo hace acá, ruégote, más bien por amor, y luego en el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, es un ruego que Pablo le hace a Filemón. Y fíjense en algunos puntos de acá. Primero, la humildad de Pablo, porque Pablo hubiese usado, tal vez, podría haber usado su autoridad apostólica para decirle, mirá, Filemón, te mando a Onésimo, no le hagas nada, recibilo. Pero no, se lo ruega. Le ruega que lo perdone. Y me acordaba de San Juan 17:9, ¿no? Cuando el Señor mismo a su Padre Celestial le dice, se los busco para que... El 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es el mismo ruego que el Señor le hace a su Padre Celestial que Pablo le hace a Filemón. Es un ruego. Rogar, te pido realmente por Onésimo. Y es el ruego que siempre tenemos que pensar, que nosotros ofendemos a nuestro Dios. Por eso tenemos la oración, por medio de la sangre preciosa de Cristo, y Cristo abogando por nosotros, pidiéndole al Padre que nos perdone, que nos mire a través de su sangre preciosa. Y esto ha de hacer que justamente nosotros no seamos consumidos, porque están las misericordias de nuestro Dios, como dice justamente en el libro de Lamentaciones.
Entonces Pablo le pide, en esta experiencia tan particular, le pide a Filemón. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué habrá pensado Filemón cuando lo vio entrar a Onésimo? Porque la carta fue enviada por Onésimo. Fíjense, a Filemón fue enviada de Roma por Onésimo, siervo, abajo de todo, al final de la carta. ¿Qué habrá pasado por el corazón de Filemón? Y al leer la carta, decir, te ruego por mi hijo Onésimo que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil, el cual te vuelvo a enviar. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Qué experiencia, ¿no? Para Filemón. Si bien tenemos que decir que los judíos tenían una ley particular para los esclavos, pero es la experiencia espiritual. Porque Pablo bien lo dice, yo oyendo tu caridad y tu fe y el amor que tienes para los demás, bueno, ahora la vas a tener que poner en práctica. Podemos comparar este pasaje rápidamente, ahora me viene en Santiago, capítulo 2, versículo 17. Sí, 17, ¿no? A ver, sí, 17. Santiago 2, 17, del 14 al 17, que dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Y esto lo tiene que experimentar Filemón. Un hombre que era de alegría escucharlo para el corazón, que recreaba las entrañas de los santos, bueno, ahora tiene que recibir a uno que le había robado, que le se había ido y que era inútil y que le fue inútil, ahora lo tiene que recibir, pero no ya como esclavo, sino como hermano en Cristo. Qué experiencia para él, en lo personal, qué experiencia la de Onésimo, del crecimiento espiritual, de ser un esclavo extraviado, o sea, que huyó, que robó, al ser útil en la obra. Y esto nos habla, queridos, que no hay acepción de personas para el Señor. El Señor, ni para Dios ni para Cristo, no hay acepción de personas. La salvación es para todos. La muerte de Cristo es universal, pero cada uno tiene la obligación de tomar una decisión alguna vez en su vida delante de Dios y decir, ¿acepto a Cristo como mi Salvador o no? ¿Sigo siendo siervo del pecado o me aparto y paso a ser siervo de justicia, siervo de Dios, hijito de Dios, heredero, coheredero de Jesucristo? Fíjense qué precioso lo que el Señor nos ofrece. Siendo lo que nosotros somos, pecadores, y ahora me viene Isaías, ¿no? Cuando dice, no hay nada ileso en nosotros, desde la planta de los pies hasta la cabeza, hinchazón y podrida llaga. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como hinchazón y podrida llaga? Que lo podemos ver en la calle cuando salimos. No es otra cosa que un perro sarnoso. Entonces, fíjense lo que nosotros nos podemos comparar, lo que nos hace el pecado, y el alto concepto que tenemos de nosotros mismos a pensar que no necesitamos del auxilio del Señor, que podemos rebelarnos contra nuestro Señor y decir, como decías al principio, ¿no? Sí, yo estoy mal espiritualmente y que estoy así. Y no ocuparme en darle gracias a Dios, pedirle perdón, que me sane, que me lave, porque el Señor pagó el precio que pagó, y si alguno se ofende, perdóneme, pagó el precio por un perro sarnoso como soy yo. Podrido, hinchado, con llagas. Y ahora el Señor me quiere lavar, me quiere limpiar, me quiere sanar. Y qué experiencia, les decía, ¿no? La de Onésimo, de darse cuenta de esta gracia inmerecida, pero también habla de un orden espiritual. Porque Pablo no se queda con Onésimo, si bien le era útil, sino que se lo vuelve a mandar a su dueño. Y Onésimo acepta esto. Y me imagino también en el corazón de Onésimo
cómo habrá sido su experiencia espiritual, cuánto habrá orado y rogado al Señor que Filemón lo perdone, que lo acepte, que no lo castigue. Y Filemón, por lo que dice la carta, no creo que podamos ver toda la carta porque faltan unos versículos, pero lo acepta. Y lo acepta como, si bien sigue siendo seguramente siervo, pero hay otro trato que después, si alguno lo quiere leer, está en el libro de Efesios, que es la relación entre los amos y los siervos cristianos. Entonces, pero el orden en las cosas espirituales. El orden en las cosas espirituales en que Onésimo fue y arregló sus cosas con su amo. La experiencia espiritual de Filemón, al recibir a aquel que lo había robado y lo había hecho mal, como un hermano y perdonarlo. La intercesión de Pablo por esta relación que se tenía que corregir en la iglesia. Y esto lo tenemos que aplicar a la vida de la iglesia, a nuestra vida personal. Queridos, si hay cosas que tenemos que solucionar con la iglesia, hagámoslo. Pero la iglesia tiene que estar espiritualmente preparada para perdonar al hermano que viene arrepentido. Porque yo siempre digo, y se lo digo a los jovencitos, que si el Señor nos perdonó y el Señor me quiere restaurar, o el Señor quiere restaurar a un hermano, mejor lo voy a tomar así, si el Señor quiere restaurar a un hermano y el hermano es perdonado por el Señor, ¿quién soy yo para hacer lo contrario? Y oponerme a eso que Dios quiere que pase en la iglesia. Entonces yo no conozco, como les decía, la experiencia de la iglesia en Caseros. Pero si hay hermanos que tienen que arreglar sus cosas en la iglesia, primero arréglenlo con el Señor. Y luego seguir el orden en las cosas espirituales. Es decir, bueno, voy, hablo con el que tengo que hablar. Si tengo que arreglar unas cuestiones con un hermano al cual ofendí, al cual le hice mal, no perdamos el tiempo. Pero también el que fue ofendido, estemos dispuestos a perdonar. Y perdonar es olvidar. No es decir, bueno, sí, está bien, te perdono, pero esto no me lo olvido nunca más. Eso no es perdonar. Perdonar es pedirle al Señor que ese recuerdo, esa sensación, ese dolor desaparezca de mi vida. Y ahí recién voy a poder perdonar. Pero son experiencias espirituales que hacen primero a la vida personal de cada uno de nosotros. Y después se va a ver en la iglesia. Y después se va a ver en la asamblea de la iglesia, porque tenemos que ser sinceros, queridos. Hay muchos hermanos que tal vez están disciplinados, no los conozco, pero que estamos esperando, y lo hablo por la iglesia de San José, ¿no? Esperando que arreglen sus cosas con el Señor y que vengan a la iglesia. Pero no para juzgarlos y maltratarlos y condenarlos por lo que hicieron, sino para restaurarlos, para volver, para que vuelvan, para que sean, como dice acá, ¿no? Que en otro tiempo fue inútil, ahora sea útil. Pero requiere una experiencia espiritual en cada uno de nosotros. Sacar nuestros prejuicios, sacar nuestras rebeliones, limpiarnos y para que se pueda oír de nosotros la caridad hacia un hermano, la fe hacia un hermano, porque Pablo se lo marca a Filemón y ahora Filemón lo tiene que poner en práctica. Y Pablo se lo pide encarecidamente. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 15, porque acaso por esto se ha apartado de ti algún tiempo para que la recibieses para siempre, no ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti, en la carne y en el Señor. Experiencias espirituales profundas que comienzan presentándonos delante del Señor y pidiéndole perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y rogándole al Señor que me muestre aquellas cosas que todavía no le he entregado, aquellos pecados que por ahí están endurecidos en mi vida y que no me doy cuenta que están, e ir creciendo. Y va a ser beneficioso para todos, si todos, como dice en el libro de Esdras, ¿no? Todos como un solo hombre, en un mismo espíritu, con una misma cabeza, como hablaba el pastor
de la iglesia de Tandil en el aniversario de Quilmes, ¿no? Cristo la cabeza, no solamente de la iglesia, sino de mi vida. Y eso es lo que el Señor está esperando y está anhelando en este tiempo, que haya nuestro deseo espiritual dejar de estar resfriados espiritualmente, que nuestra caridad se empiece a sanar y en este tiempo del fin dar un testimonio realmente de fidelidad a la palabra de Dios y de amor, que es justamente esto: amar al Señor, entregar nuestro corazón y negarnos a nosotros mismos, que es lo que más nos cuesta. La invitación de Cristo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Vení, porque morí por vos en la cruz. Es la invitación que Cristo hace. Y si hay alguno que todavía tiene un concepto suyo alto, no vamos a volver a repetir el ejemplo de los pobres animalitos enfermos, pero piense que para Satanás nosotros no valemos ni eso. Y si no te puede destruir en esta vida, o sea, no te puede llevar al infierno porque ya sos un hijito de Dios, te va a destruir la vida si puede acá. Pero si alguno no tiene a Cristo Jesús en su corazón, no pierda la oportunidad. Acéptele como Salvador. No se deje engañar por sus voces internas que pueden decir: no, ¿qué te vas a meter en eso? No, siéntase como un esclavo, siéntase como un que no vale nada y que haya uno que dio todo por su vida. A la iglesia en Caseros, que el Señor los ayude también en este nuevo año que comienzan como iglesia, para que se pueda cumplir esto. Gracias a vosotros y paz. Y que podamos oír que la caridad y la fe en la iglesia van creciendo, que podamos ver que en la iglesia de Caseros, que el escuchar a los hermanos de su conocimiento en la palabra, que es compartida, que son recreadas las entrañas de los santos, y que ojalá, y eso lo sabe la iglesia, si hay hermanos que tienen que arreglar su situación espiritual, no dejen pasar el tiempo, háganlo. Que grandes bendiciones tiene el Señor para cada uno de nosotros. Grandes bendiciones. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Habría más para decir, otros ejemplos más, pero que el Señor pueda añadir a cada uno según su necesidad, y que el Señor nos bendiga, y si no nos vemos de vuelta personalmente, que nos podamos ver allí en los cielos una vez más. Muy feliz cumpleaños y que el Señor les bendiga. Bien, gracias a Dios por esta palabra que nos trajo nuestro hermano Marco. Agradecemos los saludos de él y de tantos otros hermanos que ya nos han enviado algún saludo. Después, en próximas reuniones, vamos a ir leyendo los saludos de muchos hermanos. Les agradecemos mucho. Ahora le voy a pedir al pastor, nuestro hermano Hugo Ripari, si nos puede guiar en una oración para finalizar esta parte. Por favor, Hugo Ripari. Querido Padre Celestial y Dios nuestro que estás en los cielos, en esta hora, una vez más, nuestra alabanza y gratitud delante de ti por haber compartido tu palabra y también estos momentos gratos de celebrar un aniversario más de la tan amada iglesia allí en Caseros. Gracias, Señor, porque tú hasta aquí has bendecido esa congregación y te pedimos, Señor, que todavía que tú no has venido, cada iglesia y en especial esta iglesia de Caseros pueda levantar el testimonio por la cual, Señor, tú la has establecido. Bendice a nuestro querido hermano, también Emilio, en el pastorado allí en la iglesia y también a todos los miembros, para que en verdad puedan mostrar tu voluntad en sus vidas, puedan entender el llamado que tú haces a cada uno de ellos
que cumpla, Señor, la Iglesia también con el propósito de anunciar el Evangelio a otras almas y muchos se puedan allegar a los pies del Señor Jesús para salvación, para vida eterna. Y también aquellos que ya somos tus hijos, todos también, juntos que hemos recibido esta palabra, podamos entender, Señor, que tú llamas a vidas de testimonios en este tiempo tan particular que nos toca vivir, testimonio de la obra de Cristo en cada corazón, testimonio, Señor, de fidelidad a ti y a tu palabra. Una vez más, gracias porque hasta aquí nos has bendecido y continúa, Señor, guiando todas las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre precioso y bendito de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ahora les invitamos a escuchar unos breves testimonios de hermanos y hermanas de la congregación. Buenas tardes, hermanos. Es normal que para esta celebración se traiga el recuerdo de cómo fue la preparación y llegar el momento de la constitución de la Iglesia. Pero en esta oportunidad hemos querido hacer el trabajo que hizo el Señor a partir de la constitución de la Iglesia. Y entonces traemos una recopilación de testimonios. Algunos hermanos que se animaron y mandaron sus audios que comparten cómo llegaron por primera vez a la iglesia de Caseros. Esto se fue armando y fue tomando significado al momento de armarlo, porque lo que nosotros queríamos, el Señor nos mostró qué manera distinta que tiene con cada uno de nosotros para llevarnos a su casa para escuchar la palabra. Y entonces con esta selección de testimonios vemos que realmente es el Señor el que lleva a las almas, y a veces nosotros nos afligimos mucho porque no conseguimos, que no vienen almas a escuchar la palabra, y tenemos una carga. Y me emocionaba escucharlo al pastor porque sin haber hablado estamos en la misma situación. Lo que importa no es lo que hagamos, sino en qué condición estamos para recibir al alma que viene a la casa del Señor, en este caso en Caseros. Caseros fue una iglesia como la mayoría de nuestras iglesias, itinerante, y si bien en el 60 se constituyó, recién en el 71 tuvimos el templo. Hemos pasado por distintos hogares y recién en esa fecha se constituyó el templo, que es la ubicación que está ahora, aunque ahora está cambiado. Y lo importante es que en cada lugar que pasó la iglesia se desarrollaron todas las actividades, e inclusive a veces se necesitó distintos hogares para poder cumplir cada departamento su tarea. Y aquí quiero recordar a nuestro pastor Felipe Andenora, padre de nuestro pastor Carlos Andenora, que hace mucho tiempo partió a la presencia del Señor y que muchos de ustedes no lo conocen, solo los que somos más mayores lo hemos conocido. Y él decía que se cierran lugares, pero que nunca se cierra el testimonio de la iglesia en Caseros. Es decir, lugares se cierran, pero lo que la iglesia tiene que decir nunca se cierra. Entonces, esto lo hemos visto, y también recordar un texto muy precioso para alentarnos, porque si este video tiene la intención es de alentarnos, así como el hermano nos dice, el Señor hizo todo por nosotros, nos salvó, nos amó, así también lo está haciendo en la constitución de la iglesia. Y leemos en 1 Corintios 3:6, que Pablo dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Y esto podemos dar testimonio en la iglesia de Caseros. Y en este espíritu
hemos usado como texto lema de la presentación lo que dice en Hechos, capítulo 3, capítulo 2, versículo 47 al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La obra es del Señor. Él es el que está entre los candeleros. Él es el que edifica la iglesia. Y nosotros estar dispuestos, preparados, herramientas útiles para el Señor, para que esto pueda desarrollarse. Pero no olvidarnos que la obra es del Señor, nunca es nuestra. Que el Señor los bendiga y nos bendiga a nosotros en Caseros y a todos los hermanos que nos están visitando. Y espero que les agrade este video que pudo ser hecho gracias al trabajo de Mayra Campo y su hermana Carolina, que lograron realizarlo y que les estoy muy agradecida. Que el Señor los bendiga. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Soy Marcela Patti, esposa del pastor Emilio Escobar. Mi testimonio comienza con un recuerdo de la fiesta de Navidad de la escuelita de la señorita Siria en el año 1952. A partir de esa obrita con niños, comenzada por los hermanos Olga y Rafael González, se constituyó nuestra iglesia 8 años después. Nuestra hermana Siria, nuestra amada misionera Siria, era la maestra en esa escuelita. La familia González y mi familia habían sido vecinos en el barrio de Villa Crespo. Ellos asistían a la iglesia de la calle Vera, de nuestra comunión de iglesias, la primera, la única en ese momento de nuestra comunión de iglesias, y mi mamá intentaba mantener la asistencia a su iglesia en la calle Directorio. Ambas familias nos mudamos para Caseros y Olga me vino a buscar y ahí empecé. Por la gracia de Dios, sigo en este lugar en donde el Señor me trajo tan tempranito. Acepté al Señor a los 8 años, fui bautizada a los 17. Podría contar muchos detalles, pero prefiero un texto. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice el Salmo 116 en el versículo 6, y es hermosa la heredad que me ha tocado. El Señor fue tejiendo esas cuerdas de amor, nos trajo a todos a su redil y nos sostiene por su misericordia. Leo en Salmo 65:4. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Me apropio de este texto y siento como gratificación el haberme permitido presenciar la llegada de familias o hermanos en forma individual a la iglesia, así también como en un hogar nos alegramos con la llegada de un miembro de la familia, porque de esta forma nos consideramos. Algunos hermanos a continuación contarán su propia experiencia de cómo llegaron a nuestra iglesia y el recuerdo de algunos hermanos que ya no están entre nosotros,
quedando muchos fuera de este relato por falta de tiempo e información. Por mi parte, recuerdo como resultado de la visitación de mi esposo Nelfo Lastape durante la recuperación del hermano Rodolfo Alsina, miembro fundador de la iglesia, su llegada acompañado de Rosa y sus numerosos hijos, quienes recibieron la palabra del Señor. Y de este grupo quedan hoy entre nosotros, sirviendo al Señor, Manuela y Emilio Escobar, quien es nuestro pastor. También recuerdo con mucho aprecio a Juan Manuel Álvarez, quien proviniendo de las Solitas Felices, ya adolescente, frecuentaba mi hogar durante la construcción de la capilla y compartía el canto de himnos con Nelfo hasta llegar a ser miembro de la iglesia. El Señor nos bendijo. Soy Vicky Lastape y les quería contar que en noviembre de 1963, Juan Manuel Álvarez, conocido por nosotros como Chiquitín, invitó a un compañero de la escuela que vino a la iglesia un domingo a la tarde, a la capilla que estaba construida en el fondo de mi casa. Así, Carlos Garay llegó a la iglesia, conoció al Señor, se bautizó, pero también trajo a su familia. Sus hermanos escucharon la palabra, inclusive fueron a los campamentos. No tuvimos respuesta por parte de ellos, pero sus papás, Carlos y Sara, se entregaron al Señor como su Salvador, se bautizaron. Al casarnos con Carlos, tuvimos 3 hijos, Andrés, Marina y Esteban, que también conocieron al Señor en Caseros. Esto se los cuento para que vean que una invitación puede generar en la iglesia crecimiento. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo llegué a la iglesia en Caseros? Mi nombre es Nora Raquel Carrizo. Nací en un hogar de creencias católicas, no obstante, de muy niña le tuve mucho miedo a la muerte. El hecho de pensar que un día terminaría mi existencia en la tierra me desesperaba. Me casé a los 17 años y vine a vivir a Buenos Aires. Un día, haciendo una mudanza interna en mi hogar, di con un librito que contenía respuestas a varios temas que se consultaban. Entre ellos se mencionaba la existencia de la vida eterna. Esto despertó interés de tal manera que le manifesté a quien fuera mi esposo, quien había concurrido a la escuela dominical de niños y a reuniones de jóvenes, que desearía me llevase en algún momento a una reunión de esa iglesia. Oh, coincidencia del Señor, justo era domingo. Así que por la tarde nos acercamos al domicilio donde se encontraba la capilla en casa de la familia Lastape, pero ya no se reunían en ese lugar. Como la casa de la abuela de Marcela Patti estaba cerca, nos dirigimos allí para ver si nos podía dar alguna información. El caso que fuimos de cuadra en cuadra, a cuanta casa nos decían que vivía una familia evangélica, hasta que llegamos cerca de Tropezón, donde residía el pastor Carlos Andenora con su familia. Y al tocar el timbre, por un pasillo muy largo, apareció para atendernos el hermano Nelfo Lastape, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Estaban celebrando la cena del Señor en un pequeño comedor y las escaleras eran ocupadas como asientos. El pastor Lovero estaba presidiendo la reunión. De allí se trasladaron a Palomar, a casa de la familia Alsina, y allí hice manifestación de fe, aceptando al Señor como mi Salvador. Al año siguiente, 1968, a mis 19 años, me bauticé en la iglesia en La Plata, ingresando como miembro del cuerpo de Cristo en la iglesia local en Caseros. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó,
y a los que llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó. No solo que llegué, sino que encontré a Cristo, la salvación, la vida eterna y una familia cristiana. Buenas tardes, hermanos. Leemos el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Soy Manuela. Le cuento que conocí al Señor cuando mis padres, Ros y Rodolfo Alsina, nos llevaron a mí y a mis hermanos a la iglesia de Caseros. Fue de gran bendición. Fui alimentada de su palabra fiel y verdadera junto a los hermanos. Teníamos como instructor a nuestro pastor Carlos Andenora y su señora Sara, el diácono de la iglesia Nelvo Lastape y su señora Coca, el hermano Felipe Andenora. Recibí al Señor como mi único y suficiente Salvador, me bauticé, continué con mi vida sirviendo al Señor en la iglesia, como dice en su palabra el Salmo 119, 167 y 68. Mi alma ha guardado tus testimonios y helos amado en gran manera. Guardado he tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Ana Victoria Quirós de Lastape y quiero contarles cómo es que llegamos a la iglesia en Caseros. De chica, junto a la familia Vicen, tíos y primos, asistíamos a una iglesia evangélica bautista, también en Caseros, junto a los hermanos Adela y Vladimiro Novaks. Transcurrido un tiempo, mi tío Harold tuvo un accidente de auto, en el cual casi pierde su pierna, pero gracias a la grande misericordia del Señor, logra su recuperación después de 3 años. Durante ese tiempo, mis primos y yo, de corta edad, íbamos a la escuela dominical, teniendo que cruzar las vías del ferrocarril de la estación Caseros, motivo que preocupaba a la familia. Los hermanos Adela y Vladimiro Novak ya hacía un tiempo que estaban concurriendo a la iglesia de la calle Curapaligüe, y en una de sus visitas a mis tíos comentaron que la misma estaba cercana a nuestra casa. Y así fue que comenzamos a ir con ellos a la escuela dominical. Tiempo después, ya recuperado mi tío, decidieron congregarse en la iglesia de Caseros, en la calle Curapaligüe. Comparto un texto de la palabra que se encuentra en el Salmo 73, 28, que dice así: y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza, para contar todas tus obras. Bueno, hermanos, mi nombre es Marta y de chiquita cuando íbamos a la casa de Nora o a la casa de mi tía, en ese momento la Iglesia Cristiana Evangélica de Caseros estaba en el fondo de la casa de Norita y participamos de algunas escuelitas dominicales. La recuerdo a Sara, estando en estas, Sara es la esposa de nuestro pastor Carlos Andenora, y la recuerdo que estaba también en la escuelita dominical. Y a los 14 años, por invitación de mi primo Héctor, fui a la primer fiestita de Navidad ya en el templo de Caseros, donde estaba predicando Carlos Andenora, y ahí es donde conocí al Señor. Bueno, yo soy Tito, esposo de Marta, y comencé a conocer la iglesia, a concurrir en el año 1977 para una fiestita de Navidad, y recuerdo que fui recibido por Rodolfo Alsina. Luego ya en el 78 comenzamos con Marta a hacer el curso de bautismo. En el 79 nos casamos y la ceremonia se realizó en el templo de la iglesia en Villa Bosch. Y luego ya en el año 80 nos bautizamos. Ese es mi ingreso así a la iglesia en Caseros.
Hola, hermanas. Me llamo Aida y soy una hermana de Caseros. Quería contarles cómo llegué a esa iglesia. Yo vine de Misiones, conocí al Señor a los 27 años y vine acá y me iba en algunas iglesias de Caseros, pero buscaba una congregación donde le conocía al Señor la misma enseñanza, el mismo himno, y de estudiar, de profundizar su palabra, de aprender la historia de nuestro Señor. Y una hermana en Caseros, yo le comenté que no estaba acostumbrada con unas iglesias donde los hermanos libres, me congregaba, pero como nací en una congregación así, donde era una formación de explicar bien la palabra del Señor, las reuniones eran todo, reunión de señoras, reunión de escuela dominical, eran todo, y así buscaba yo. Entonces un día una hermana en Casero me dijo, volví a decir, me mandó la dirección en Curapaliwi y salí una tardecita y fui a tocar el timbre y me atendió la hermana Manuela, me recibió con tanto amor, me mostró y hablamos, que yo estaba buscando una iglesia, así como se adora del Señor, como yo buscaba. Y me invitó y entonces empecé a venir los domingos en la mañana a la escuela dominical, donde que aprendía más en la palabra del Señor. Entonces desde ahí empecé a venir, encontré esa congregación, que encontré las hermanas, era tan agradable, mostraba el amor del Señor. Entonces me sentía acobijada por ello y entonces seguí la iglesia de Casero, venía en las reuniones, a la noche también, a las reuniones de señora, después la escuelita dominical del anexo, todo. Contenta estaba y bueno, aprendí muchas cosas. Bueno, hasta ahí le cuento que así conozco las iglesias, la iglesia de Dios es Amor de Caseros. Le doy gracias al Señor. Buenas tardes, hermanos. Bueno, soy Angelina y quiero contarles mi llegada a la iglesia. Cuando llegué, acababa de mudarme de Tigre, traía una tristeza enorme. Había perdido a mi esposo y no tenía consuelo. Yo buscaba una iglesia. En la puerta conocí a Andrés y Gabriela, venían de su luna de miel. Tengo presente la carita dulce de Gaby cuando me invitó a pasar. Luego escuché la palabra. Terminada ella, se me acercaban los y las que luego serían mis hermanos. Se me presentaban por sus nombres. Yo no retenía ninguno. Me llenaba ese ambiente de paz y cariño. Esa bienvenida. Era como si dijeran, te quedás aquí. Y ahí terminó mi búsqueda de iglesia, la había encontrado. Gracias al Señor, la había encontrado. Gracias, hermanos, por haberme recibido aquella vez. Buenas tardes, hermanos. Yo soy Daniela Galarza de Casero. Quiero compartir con usted cómo yo conocí a los hermanos de acá, todo por buscar una farmacia, gracias al Señor ya hace un tiempo, donde me siento con mucho gozo, mucha alegría estar en esta familia en Cristo, que gracias al Señor también lo pudo hacer mi esposo y se convirtió y partió con el Señor.
y eso me pone de mucho gozo y doy gracias a esta familia hermosa en Cristo Jesús. Buenas tardes, soy Graciela Citera. Quería decir que yo conocí al Señor por medio de la hermana Josefa de la iglesia de Necochea. Ella venía a visitar a su hermana acá, vecina mía, y un día me habló del Señor, de la salvación, y bueno, y acepté. Y cómo llegué a la iglesia de Caseros. Ella me dijo de que me invitó a una reunión de señoras que iba a ir la hermana Siria Di Pardo. Y fuimos, y la verdad quedé tan conmovida por todo lo que dijo la hermana Siria, que la verdad que me emocioné muchísimo. Bueno, eso era para que los hermanos supieran cómo yo empecé a ir a la iglesia de Caseros. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Yo soy Norma y mi esposo es José. Bueno, quiero dar testimonio sobre cómo llegamos a la iglesia. Estando en la plaza de Caseros, estaban los hermanos de la iglesia entregando trataditos y se acercó Gerardo y creo que estaba David también, no sé, habían como 3 o 4 hermanos y nos dieron un tratadito y estuvieron hablando. Bueno, la verdad que escuchamos lo que nos dijeron, le dijimos que nosotros éramos cristianos y ellos nos dieron el tratado y yo le dije a mi esposo, en algún momento lo vamos a visitar. Y así fue que cuando empezó esto de la pandemia, nosotros estábamos congregando en una iglesia de Ciudadela, pero realmente no fuimos por un año, por esto del COVID. Pero un domingo, cuando ya se podía ir a la iglesia, decidimos ir a visitarlos. Llegamos a la reunión y escuchamos la reunión y después vimos que habían chicos jóvenes, no eran muchos, en total seríamos 12 personas. Cuando terminó la reunión se acercó Diana, y bueno, nos presentamos nosotros, le dijimos que ya habíamos ido en otra oportunidad y ella me dijo, le pregunté por los hermanos que no los veía, a los hermanos adultos, y me dijo que ellos no venían porque son de riesgo y el pastor no quería que vengan a la reunión, que lo estaban haciendo en forma virtual. Así que ella dijo que había que bajar una aplicación, yo no la sabía bajar, me la bajó Diana, que le doy gracias de que me lo haya bajado porque así yo me pude conectar con la iglesia y poder hacerlo en forma virtual, estar en las reuniones, tomar la Santa Cena, así que estamos muy contentos de poder estar en comunión con los hermanos. Bueno, hermanos, eso es todo lo que tengo para decir y que los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Vanessa Bonetti de Almada. Nosotros llegamos a la iglesia de Caseros cuando yo tenía 12 años. Vinimos de Florencio Varela a vivir con mi abuela acá a Caseros y al lado se encontraba la familia González, amigo de mis abuelos. Y acá estaba Noemí González, la hermana de Cacho, que congregaba él en la iglesia de Villa Bosch, y ella iba acá a la iglesia de Caseros. Nos invita a mi mamá y a mí, y yo empiezo a asistir a la escuela dominical. Asisto por 4 años y en mi adolescencia me aparto. Luego ya de grande, casada, a los 30 años vengo acá a Caseros a vivir acá porque mi abuela fallece y mi mamá queda solita. Y también el trabajo de mi esposo estaba más cerca acá de este domicilio.
Entonces ya vuelvo con familia, casada, con un embarazo de 6 meses de Abigail y mi nena de 8 años, Vanina. Y bueno, es el día de hoy que estamos en la iglesia acá en Caseros, siendo miembros, y Abigail ya la conocen, cuántos milagros el Señor ha hecho por ella, mi nena Vanina, que ya tiene 17, mi esposo Francisco y mi mamá Nelly Daeris. Buenas tardes, hermanos. Me llamo Ana María Carrizo y conocí al Señor por medio de los hermanos libres. Me convertí al Señor. Fue un gran gozo para mí aceptar al Señor Jesús como mi Salvador. Sabía que Él había pagado mis pecados. Un gozo muy grande al saber que el Señor dio a su Hijo, nuestro Dios, dio a su Hijo para que viniera a morir